¿Quieres conocer de tecnología? En Punto Móvil te asesoramos y te damos respaldo. Crédito con Agabala, Centro Comercial Monterrey, local 060, 197 y 384. Punto Móvil, lo mejor en tecnología. Bienvenidos a Café con Dios TV. Un espacio para hacer un alto en el camino y escuchar un mensaje de vida que transformará tu corazón. Dirige y presenta a Andrea Escobar. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a Café con Dios TV. Este programa tiene como motivación contarles las historias de vida de personajes reales, historias reales que van a aumentar su fe para creer que así como pasó con ellos, sucederá con usted, con su casa y con todo lo que lo rodea. Hoy tenemos un invitado muy especial que nos va a venir a hablar de muchas cosas, que nos va a edificar nuestro corazón y por supuesto nos va a llevar a ver a un padre real, a un padre que aún ama a sus hijos. Aunque a veces pensamos que no por los actos que hacemos, él hoy nos contará el por qué él sigue siendo un padre. Está con nosotros Víctor Ramírez, empresario, papá, esposo y por sobre todas las cosas, él dice, yo soy un hijo de Dios. Víctor, bienvenido a Café con Dios. Tan bella, Andrea, muchas gracias por la invitación y bueno, aquí prestos para que empecemos a contar a empezar este viaje, ¿no? Ojalá el tiempo nos dé para Total. todo lo que tenemos que contarle a nuestros seguidores de Café con Dios, además porque es mucho, detrás de cámaras veníamos hablando y hablando mucha información, pero tratemos de resumir todo lo que hemos estado hablando en estos 25 minutos que tenemos para contar el testimonio. ¿Quién es Víctor Ramírez? Bueno, soy un empresario, tengo pues empresas de tecnología, empresas de conciertos, de eventos, de entretenimiento. Adicionalmente, soy escritor, he escrito más de 20 libros acerca de la inspiración y la transformación personal. Soy el autor de la fórmula de la transformación, así que todos nuestros libros están basados en esa dinámica. Bueno, casado, padre de 4 hijos y bueno, feliz de vivir. Sabes que he escuchado mucho esa palabra transformación. ¿Cuál es el significado? ¿O cuál es la motivación de hablar en el libro de la transformación? Bueno, la fórmula de transformación se basa en Romanos 12:2, cuando Pablo dice, no se conformen a este siglo. ¿Qué es la principal característica de una persona transformada? Que es inconformista. Vamos a ver el versículo precisamente, ya lo vamos a poner en pantalla, Romanos 12:2, y vamos a hablar acerca Total. de ese ese texto versículo. para explicarte la transformación. El principio de Romanos 12:2 dice, no os conforméis a este siglo. La principal característica de una persona que está transformada es que no es conforme. ¿Por qué no debemos de ser conformes? Bueno, son principios que se van hilando uno con el otro. Para explicarte el principio de la no conformidad está en Proverbios 4:18, donde Salomón dice, la senda del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Nuestra vida en las 5 áreas de la misma tiene que estar en continuo crecimiento. Nosotros tenemos 5 áreas en las cuales crecemos, que es el área personal, familiar, financiera, profesional y social. Debo de estar creciendo cada año en esas áreas. Por eso no debo de ser conforme, debo de no conformarme a este siglo. Y siempre que estamos rodeados de personas, tratamos de conformarnos a esas personas. Y es donde está el error. Yo debo de tener unos parámetros totalmente distintos y no conformarme ni siquiera a mi entorno familiar. Tengo que desafiarlos. Yo tengo que ser un desafío, Andrea, para mis hijos. Tengo un joven de 28 años que es socio mío en los negocios, está trabajando en este momento en los conciertos en Bogotá y debo de ser un referente para él. Qué es harto para mi hijo decir, uy, no, mi papá no tiene nada que imitarle, mi papá, no, qué aburrido, yo no quiero estar con mi papá. Es al revés, debo de ser un desafío para él todo el tiempo de crecimiento, entonces no me debo de conformar. Segundo, dice, transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Entonces viene la fórmula de transformación. ¿Cómo me transformo? Conociendo. ¿Cómo conozco? Pues comprendiendo. Una vez yo conozco, comprendo, me convenzo, me empodero y me transformo. No puede haber transformación si no hay un empoderamiento previo. No me puedo empoderar si no estoy convencido. No me puedo convencer si no comprendo. Y no puedo comprender si no conozco. Vuelve otro principio. Isaías 5:18 o 13 dice que mi pueblo fue llevado esclavo porque le faltó conocimiento. Entonces, ¿dónde está la fórmula del cambio? En un conocimiento acertado. No en cualquier conocimiento. Yo debo buscar el conocimiento que me desafíe. Comprender ese conocimiento, convencerme, empoderarme y transformarme. Cuando yo no me conformo, cuando yo me transformo, entonces dice Pablo algo interesante en el remate del texto y dice,
para que comprueben cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Eso qué quiere decir? Que la voluntad de Dios primero es buena, segunda es agradable hacerla y tercero es perfecta. Entonces yo no logro entender a aquellas personas que dicen, ¿cómo estás? Uy, hermano, aquí llevando el arrume. Aquí en la voluntad de Dios, hermano. ¿Pero cuál Dios? Estamos sirviendo a dioses diferentes. Porque el Dios bueno, el Padre bueno, mi Padre, dice que su voluntad para conmigo es buena, es agradable y es perfecta. Cuando algo no es bueno, no es agradable y no es perfecto para ti, es porque no es la voluntad de Dios. Hemos escuchado mucha información, realmente hay mucha revelación en todo lo que nos estás contando. Créeme, estoy segura que muchos de los que nos están viendo están trayendo a su corazón toda esta información de mucho valor además. Pero ¿qué tal si nos retrocedemos un poquito y nos cuentas cómo llega ese amor de Dios, del Padre, a tu vida? Bueno, aquí viene otro concepto que de pronto va a causar cierta inconformidad, pero de eso se trata, ¿no? Mi vida cambió cuando conocí el quinto evangelio. O sea, el primer evangelio es el evangelio de Mateo, discípulo de Jesús, caminaba con Jesús y cuenta su versión desde su perspectiva acerca de lo que vio en Jesús. El segundo evangelio está Marcos, que ni siquiera Marcos estuvo con Jesús, simplemente recibe información de Pedro y la transmite, lo que Pedro vivió con Jesús. Viene Lucas, que tampoco estuvo con Jesús, ni siquiera fue apóstol, ni siquiera fue discípulo, y un parcero de él, que es un general del ejército en Roma, muy amigos, que conocen mucho de Dios, conocen mucho de Jesús. Y Lucas era un médico, era un hombre muy letrado, y entonces Lucas dice, yo voy a ir a investigar lo que pasó con ese man y te cuento. Por eso Lucas escribe el Evangelio de Lucas y escribe Hechos de los Apóstoles, contándole a su amigo lo que él investigó desde su perspectiva del conocimiento. Tampoco estuvo con Jesús. Viene Juan, que es el discípulo amado, y dicen de que Juan se recostaba en el pecho de Jesús, era su partner, era el hombre más cercano a Jesús, pero hay un quinto evangelio, y es la versión de Jesús. O sea, en esos 4 evangelios que han contado diferentes personas acerca de lo que Jesús hacía, la revelación vino a mi vida cuando entendí que había un quinto evangelio, y ese evangelio era lo que Jesús venía a transmitir directamente. El evangelio visto por Jesús directamente. Y si tú, para poder comprender el evangelio de Jesús, tenés que ser como Jesús. ¿Y qué era Jesús? El Hijo de Dios. El Hijo de Dios. Ahí está la palabra. Ahí está la clave. Entonces, cuando yo entendí de que toda esa perspectiva de los demás evangelistas eran acerca de un ser que estaba por fuera, de alguien que les venía a hablar de Dios, que ni siquiera ellos lograron entender plenamente el mensaje, porque después tú ves las cartas de Juan, ves las cartas de Pedro, y ves de que no quedó plasmada esa esencia del mensaje de Jesús ahí. ¿Por qué? Porque Jesús entendió que él no vino a ser devoto de un Dios, a no ir a un templo. Por eso Jesús sacó a Dios del templo y se lo llevó a su casa. Y lo más interesante es que Jesús empezó a llamar a Dios, ese Dios que todos veían. Andrea, sé que el tiempo es corto, pero para que la gente tenga una perspectiva. Nadie podía entrar ni siquiera al lugar santísimo en el tiempo de Jesús. Era un templo, había un sumo sacerdote que entraba cada año a ese lugar santísimo, y si ese sacerdote tenía algún pecado, ahí moría y lo sacaban arrastrado. Imagínate, qué locura, todo el mundo era una relación con ese Dios de temor y de miedo. Uy, es de temor, es de miedo. Y quiero hacer un pare ahí, porque yo quisiera que miraras a la cámara. Total. Y le hablaras a todos los que nos están viendo y comprendan quién es nuestro Padre. Total. No es un Dios de temor, no es un Dios que hay que tenerle miedo. No sé si quisieras darles ya mismo un mensaje a todos ellos acerca del Dios o el Padre. El Padre. O sea, que hemos conocido. ¿qué es lo interesante? Jesús llega y imagínate toda esa gente diciendo de que hay un Dios, que hay que entrar cada año a presentar unos votos, y que el sumo sacerdote, que en teoría era la persona más santa de todas, si había fallado, moría delante de ese Dios. ¡Qué miedo! Yo no quiero conocer a ese Dios. Nadie lo quisiera conocer. Entonces viene Jesús y dice, un momentico, ustedes están equivocados. Metanoeo, mente nueva, porque se vino el reino de los cielos y se acercó a ustedes. Y lo más interesante, Jesús empezó a llamar a ese Dios Padre. Lo llamó 44 veces en Mateo, 5 en Marcos, 17 en Lucas y 120 veces en Juan le dice Padre. Entonces imagínate la confrontación. ¿Cómo que ese Dios que mata cada año a un sacerdote, a un sumo sacerdote, si está en la mala, ese Dios se castiga? Este viene a decirle papá. Viene a decirle que papá, y que aparte de eso que lo ama, y aparte de eso dice que lo quiere imitar y que es su hijo. Ahí cambió mi vida, total y radicalmente. Pero entonces, ¿a ellos qué mensaje les podrías dar? Sé que es muy prematuro porque hay mucho por hablar. Total. Porque si quisiéramos saber es qué estaba viviendo Víctor cuando se encontró cara a cara con Dios. Pero no quisiera dejar pasar por alto este mensaje tan bonito que les estamos dando. Es que no es Dios, es nuestro Padre. Es el ¿Qué Padre. les quisieras decir? Cuando tuve el conocimiento, cuando lo comprendí, cuando me convencí y me empoderé, realmente fue cuando lo empecé a ver desde la perspectiva que Jesús lo veía.
no es Dios, es mi Padre. En ese orden de ideas hay un versículo que transformó mi vida y mi corazón y es el único mensaje que Dios ha predicado, que está en Lucas capítulo 3, verso 21 al 22. Y es cuando Jesús sale del río, dice que cuando Jesús salió del río fue y oró y se abrieron las ventanas de los cielos y en ese mismo instante Jesús escuchó una palabra que es la palabra que tú y yo debemos de escuchar personalmente para podernos transformar. Y fue, tú eres mi Hijo amado y en ti tengo complacencia. Ese mensaje te lo está diciendo el Padre ahora a ti que me estás viendo. En este instante te está diciendo, tú eres mi Hijo amado y en ti tengo complacencia. ¿Qué misterio encierra ese texto? Todo el misterio del mundo. Esa es la razón de ser nuestra. Esa es la razón de nuestra venida a la tierra. Y te voy a explicar 3 cosas importantes en ese texto que comprendí. Primero, la identidad. Segundo, la dignidad. Y tercero, mi propósito o función. ¿Cuál es mi identidad? Cuando el Padre le dice, tú eres, Jesús dijo, yo soy. Y su vida cambió. A partir de ese momento no era el Jesús carpintero, no era el Jesús hijo de José y María, era el yo soy con el Padre, el uno con Dios. Y desde ahí Jesús y su vida fueron totalmente diferentes. Yo soy, ¿qué es eso? Identidad. Es lo que tú necesitas escuchar en primera persona. Tú eres, para que tú digas, yo soy hijo de Dios. Lo segundo, la dignidad, mi hijo amado. No soy un cualquier hijo, no soy un hijo bastardo, no soy un hijo advenedizo, no soy un hijo por la tapia, soy un hijo amado de Dios. Cada mañana me despierto y agradezco a Dios porque me ama. Soy su hijo amado, soy su consentido, no, porque Dios no tiene consentido, eso es carreta, eso es mentira. Todos somos hijos amados de Dios porque Dios no hace acepción de personas. Y lo tercero, en ti tengo complacencia. Cuando Jesús entendió que Él era el yo soy, segundo, que el Padre lo amaba y tercero, que el Padre se complacía, cada que Jesús se comportaba como el Hijo de Dios que era, Jesús desde ahí jamás dejó de ser Hijo de Dios. ¿Cuál es el misterio de ser Hijo de Dios? Que cuando tú dices que eres Hijo de Dios, dice Juan 5:18, te haces igual a Él. Estoy emocionada escuchándote. O sea, cada palabra que sale de tu boca es como un bálsamo para mí y para los que nos están viendo a esta hora en Café con Dios TV. Yo quisiera, y sé que muchos están diciendo, pero que cuente ya, pues, cómo fue que llegó Jesús a su vida, cómo llega ese amor del Padre, cómo lo encuentra Dios, cómo lo encuentra el papá. A Víctor, ¿cómo se encuentra cara a cara? ¿En qué condiciones estaba? ¿Cómo lo encuentras? Bueno, fue algo muy, muy particular. Estaba en una de mis mejores épocas productivas, o sea, estaba muy bien económicamente. Y a una hermana mía le da un cáncer, que ella era como socia mía, era mi asistente y todo el tema. Y ni aún con todo el dinero del mundo se pudo hacer nada por el tema, por su sanidad. Y entonces recuerdo una vez que estaba hablando literalmente como una oración y salió de mi corazón de lo más profundo ese momento donde es la impotencia absoluta, donde ya en lo humano no se puede hacer absolutamente nada. Y viene como esa necesidad de buscar de Dios, pero vuelvo y te repito, no lo busqué ni porque estaba quebrado ni llevado, sino porque tenía un problema que estaba viendo a una hermana mía que necesitaba una intervención divina y sabía que Dios la podía hacer. Cuando el Espíritu Santo habló a mi corazón de ese texto, yo dije, toda mi vida cambió, automáticamente. Entonces le dije a mi hermana, nada de nervios. Fue tan tenaz ese impacto, Andrea, que en Cali hay una clínica que se llama la Clínica Imbanaco, hay un oncólogo que es muy famoso, Álvaro Guerrero. Y recuerdo cuando Álvaro Guerrero en el 2003 me dice, ven, llévate a tu hermana ya a morir en paz a tu casa. O sea, ya la estamos torturando mucho, quimioterapia, radioterapias, nada le servía. Llévatela esos 3 días, que ya en 3 días no pasa. Entonces recuerdo que cuando estábamos en mi casa, rodeados de la familia, mi hermana ya estaba totalmente calva, respiraba con dificultad. Y entonces le dije yo al padre, bueno, ¿aquí qué hay que hacer? Dijo, nada, que se tome 3 tragos de agua y al tercer trago de agua será sana. Obviamente, no van a coger esto como religión y no van a tomar 3 tragos de agua. Eso es. Te lo voy a explicar por qué. ¿Al padre un cura, un padre un No, al sacerdote? padre en mi corazón, en mi al espíritu, padre. al padre. Ya tenía ya. esa relación. Y entonces el padre me dice, el Espíritu Santo habla en mi corazón y me dice, venga, ¿sabes por qué Jesús hizo lodo con saliva? ¿Por qué? Porque el ciego no le alcanzaba la fe para recibir una palabra y decir, ve y recobra la vista. Intentaba sentir una pomada divina y era un anclaje de fe. Mi hermana en ese estado necesitaba un anclaje de fe, algo que la llevara y le disparara a su fe. Entonces le digo yo a mi hermana, mira, ¿vos crees de que Dios puede hacer algo? Sí, bueno, el padre me dice que hagas esto, te tomes 3 tragos de agua, el tercer trago de agua va a ser sana. Me dijo, listo, tráigame el agua. Entonces le llevamos el primer trago, se tomó el primer trago de agua, no pasó nada y entonces empieza uno como a mirarse. Y yo le dije, ¿Qué fresco. fue lo que yo escuché? ¿A quién escuché? Como el chapulín, que no cunda el pánico, eso no es mío, eso si es de Dios va a funcionar, si no, no Claro. perdemos nada, se muere y la enterramos. Al segundo trago de agua no pasó nada, al tercer trago de agua era como si le hubieran conectado un transformador. Quedó de pie al lado y automáticamente se manda su mano al seno donde tenía el tumor y dice, ya no está.
fue sobrenatural. Dios mío. ¿Qué era lo que te decía ahora? Eso que nosotros llamamos milagros es lo natural de un hijo de Dios. Eso tiene que pasar todo el tiempo porque somos hijos del Padre. Y entonces dije, wow, pero bueno, si Dios lo hizo, no hay problema, vamos a confirmarlo con el médico. Claro. Llamo al oncólogo, me dice, trae la mañana a las 7 en punto de la mañana, yo quiero revisarla. Vos sabés de que siempre estos tipos de ciencias son un poco escépticos del tema. Dijo, de pronto es algo, no sé, de pronto es un efecto placebo, no sé lo que te puede pasar. Tráela. A las 7 en punto estábamos allá, cuando la vio no creyó, dijo, este se moribunda en 3 días y mira cómo está, la vio rozagante, empoderada. Y para que veas cómo es Dios de detallista, no tuve que invertir un solo peso porque habíamos comprado una póliza muy buena en ese tiempo. Por eso te decía que no era ni de plata ni de nada, que era simplemente una intervención divina allí para conocer a ese padre. Y recuerdo que cuando él fue y la revisó, salió gritando y diciendo, espectacular, hermano. Entonces me dijo, ve, vos tenés una póliza, déjamela abrir. Operémosla ya mismo, hermano, que si la operamos y si no está el tumor, pues obviamente no va a estar. Y si está, pues hermano, hágale. La abrió y así como la abrió la tuvo que cerrar, totalmente sana. Hasta el día de hoy, mi hermana es unos años mayor que yo y está totalmente bien. Porque ahorita cuando dijiste lo de 3 vasos de agua, volteaste y como haciendo un llamado de ahora no vayan a pensar que esto es un ritual, que esto es algo pues que salió. ¿Qué les quieres decir a los que nos están viendo a esta hora acerca de lo que funcionó, de lo que escuchaste del Padre como asignación para tu hermano? ¿Qué quieres decir de eso? De que son anclajes de fe. O sea, nosotros necesitamos a veces disparadores de que nos disparen la fe naturalmente. Mi hermana en su estado que estaba, necesitaba, y me imagino que ella en su espíritu pensaba que esa agua era un agua bendita, ¿no? Era el agua de la llave que la llevamos y la tomó. Y no tiene nada no de tiene especial. nada de especial. ¿Qué es lo especial? Es la fe con la que venía. No, es el conocimiento. De que así como el ciego no le alcanzaba su fe para que Jesús le dijera, vea, como a tantos otros que sanó simplemente con la palabra. Y les dijo, vea, recobre la vista, y recobraban la vista. A este hombre no le bastaba la palabra, necesitaba sentir algo diferente para que se le disparara su fe. ¿Qué fue? Pues la saliva de Jesús con barro. ¿Te puedes imaginar qué sensación sintió ese hombre cuando le aplicó eso en los ojos? Uy, este me está echando una pomada, me está aplicando una pomada divina. No, era barro con saliva. Pero eso disparó la fe, fue el interruptor que disparó la fe dentro del ciego para recibir la palabra, ir a lavarse y recobrar su vista. A veces necesitamos esos disparadores de fe, que nos digan, bueno, ¿de qué me aferro? Si nos metemos en este plano en el que estamos hablando, es mucho, miren, es mucho lo que podemos hablar con Víctor. De hecho, estamos programando un seminario donde vamos a hablar de las 7 leyes. De las 7 leyes de la creación. De las 7 leyes de la creación, todo sustentado bíblicamente. Algo tiene que pasar con su vida porque lo acaban de escuchar. Si usted conoce el amor del Padre, usted tiene que ser transformado. Tiene que haber un cambio en su vida. No puede seguir viviendo en la misma sintonía, en la misma frecuencia. Tiene que haber un cambio, pasar de la escasez a la abundancia, pasar del lloro a la felicidad, al gozo. Tiene que pasar algo. Vamos a planear ese seminario y ustedes serán los primeros invitados porque es para todos, hombres y mujeres y familias, los queremos ahí. Antes de hablar de un hijito espiritual, si lo podemos llamar así, que es un libro que sale del corazón de Víctor, yo quisiera que habláramos precisamente de esto que acabas de decir, del cambio. ¿Cómo le podemos, en pocas palabras, resumido porque eso todo lo vamos a dejar para el seminario, por favor, cómo le podemos cambiar o ayudar a cambiar el chip, la mente, de que yo soy un hijo de Dios y que por ser hijo de Dios tengo derecho a todo lo que el Padre tiene? Muy fácil y muy práctico. Tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia. Apréndete Vamos a este mostrar, texto. si podemos, por favor, a Me lo nuestro mandé a tatuar. camarógrafo. Tiene tatuado este es el brazo izquierdo. El brazo derecho. Derecho. Tengo Y tiene tatuado Lucas 3:22. 3:22. Ahí dice. Lo tengo en español, en arameo, en inglés y en hebreo. ¿Y qué dice el versículo? Tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia. Entonces, cuando estoy en alguna dificultad, lo primero que hago es mirar mi brazo y decir, yo soy hijo de Dios, porque eso me está afectando. Chao, cambio el chip y creo y recreo totalmente la situación. ¿Cuándo cambia? Cuando tú eres hijo de Dios, tienes que entender a Jesús. Y Jesús dice lo siguiente. Primero, Juan 3:35. Jesús dice, el Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en sus manos. ¿Qué quiere decir esto, Andrea, lo que me decías ahora? ¿Cómo debo de orar? Cero, yo no oro, yo solo agradezco. Porque ya todas las cosas las tengo en mis manos. ¿Por qué? Porque el Padre ama al Hijo. ¿A quién ama el Padre? Al Hijo. Y si yo amo, que eres tú, que soy yo, que somos cada uno de nosotros. Sin consentidos, eso es carreta. Quítese esa carreta de la mente, que si yo soy consentido de Dios, nadie es consentido de Dios porque dejaría de ser Dios. Dios
es el Padre y el Padre nos ama a todos por igual, sea que tú creas en Él o que no creas en Él, te ama igual porque eres hijo de Él. ¿Qué es lo interesante de esto? Cuando Jesús entendió eso y dijo, el Padre me ama y todas las cosas se me han entregado en mis manos, por eso Jesús desde ahí jamás volvió a pedir nada, simplemente agradecía. Víctor, gracias por nutrirnos tanto a través de todas estas ilustraciones, gracias por darnos tantos ejemplos de lo que hace el Padre con sus hijos, gracias por motivarnos a partir de hoy a cambiar la mentalidad, a cambiar lo que venimos viendo de lo que es Dios. No es Dios, es el Padre en nosotros, Es el Padre. Somos nosotros con el Padre. Ahora hablemos de este hijito, que lo estamos viendo en pantalla, esta carátula de este libro, que se llama... El Padre Nuestro, aplican condiciones y restricciones. Bueno, podría ser otro tema muy largo el tema, pero vamos a resumirlo. Lo que nos quieras contar, Dale. de qué se trata el libro, por qué se originó, qué se sembró en el corazón para decir, este libro yo quiero que la gente lo lea, ¿por qué? Imagínate esto, está Jesús y viene uno de sus discípulos, no se sabe cuál, pero uno de sus discípulos va y le dice, Señor, enséñanos a orar como Juan el Bautista enseña a sus discípulos. ¿Eso qué quiere decir? Lucas capítulo 11. Eso quiere decir de que Jesús no enseñaba a sus discípulos a orar. ¿Por qué? Porque vos no puedes enseñar a alguien a ser hijo de tu papá. Eso es natural. Eso está ahí. Entonces le dice al discípulo, enséñanos a orar como Juan el Bautista enseña a sus discípulos. Entonces Jesús dice, uy, wow, no puedo. ¿Por qué? Porque es que Juan enseña una religión. Juan enseña a sus discípulos cómo tienen que rezar, arrodillarse, ir a un templo. Pero bueno, te voy a soltar una. Dicen, ellos rezan de esta manera, mas vosotros oraréis así. Padre nuestro que estás en el cielo. La oración que todos Esa hemos oración, hecho. pero ¿qué es lo interesante? Que esa oración que tú dices que todos hemos hecho, la hacemos sin el conocimiento, sin la comprensión y sin el convencimiento de la oración como tal. El Padre Nuestro tiene 7 peticiones, que si tú te identificas esas 7 peticiones del Padre Nuestro y las aplicas en tu diario vivir, no necesitas absolutamente nada más. Entonces Jesús dice, Padre Nuestro que estás en el cielo. Entonces viene la primera parte, ¿cuál es el Padre Nuestro? El Padre, pues es el Padre Nuestro, es el ser... el estado consciente no condicionado que es Dios, es el Padre Nuestro, que está en el cielo. ¿En cuál cielo? En mi estado consciente de ser. Entonces todo lo que el Padre ve en mi estado consciente de ser es lo que me recompensa en lo público, sea positivo o negativo, porque el reconocimiento es neutro. Entonces no puedes decir, es que solamente Dios da lo bueno, no, es tu estado de conciencia el que genera la respuesta del Padre, la recompensa del Padre. Entonces entendí y dije, bueno, esta oración tiene un misterio. ¿Cuál es el primer misterio? Que esta oración solamente tiene que hacerse una vez en la vida y aplicarse el resto de la existencia. Por eso dije, hay que escribir un libro que le explique a la gente cómo puede aplicar el Padre Nuestro, hacerlo una vez en la vida, aplicarlo el resto de su existencia para que su vida sea transformada. Y porque esa última frase aplica en términos y condiciones. Porque lo acabas de decir ahora, hemos hecho el Padre Nuestro muchas veces, pero no funciona. No Se funciona. convirtió simplemente como una oración de auxilio, Una de expiación, más, sí. Haga 7 Padres Nuestros y verá que eso le cambia. Usted va y Padre Nuestro y Padre Nuestro. Y eso no cambia, eso sigue igual. Entonces, ¿qué cambió? ¿Qué me llevó a decir cuál es el término y la condición? Que el Padre Nuestro, para poderlo llamar Padre, tienes que ser hijo. Nadie puede llamar al Padre Padre si no es hijo realmente. Y entonces entendí que cuando tú empiezas a llamar al Padre Padre y a comportarte en esa relación como Jesús se comportó, entonces tú solamente te limitas el resto de tu vida a comportarte como el Padre se comportó. Por eso Pablo dice en Efesios 5:1, sé pues imitador de Dios como hijo amado, porque cuando yo soy hijo amado, el Padre se complace en mí y tengo todo lo que el Padre me ha dado en mis manos y simplemente lo agradezco. Por eso Jesús dijo, sean perfectos como vuestro Padre es perfecto. Tienes que ser perfecto como tu Padre es perfecto. Esto es carreta cuando dicen, no, es que todos somos llenos de imperfecciones. Esto es cuento, es tu versión caída. Pero tu versión restaurada de hijo de Dios es perfecta. Compórtate como esa versión, como Jesús se comporta y vas a ver lo que Jesús vio por comportarse como Él se comportó. Víctor, Eso me llevó a escribir el Padre Nuestro. ¿dónde podemos adquirir este libro? ¿Dónde podemos encontrarte? Si la gente en este momento quisiera hablar contigo, tener una palabra de consejo, tal vez muchos dicen, qué rico, yo quiero vivir lo que él está viviendo. Quiero pasar por ese estado de cambio, de hijo. Porque créeme, yo me quedo con la palabra y de hecho se las vamos a poner ahí en pantalla. Ahí dice, este es mi hijo amado. En ti quien tengo. Es el complacencia. versículo más importante. ¿Por qué? Porque es el único versículo que Dios habló. De resto no volvió a hablar Dios en la escritura, solamente ese texto. Y lo escuchó una vez, no, 2 veces lo dijo. Cuando estaban en el monte de la transfiguración, volvió y le dijo a los 3 que estaban con Jesús ahí, le dijo, este es mi hijo amado,
en quien tengo complacencia, a Él oíd. Por eso mi vida cambió. ¿Cuáles son tus redes sociales, Víctor? Estoy con arroba el mentor oficial, esa es mi red social. Arroba mentor oficial. El mentor ahí, oficial, el arroba mentor. el mentor oficial. Listo, ahí está apareciendo en pantalla, arroba el mentor oficial. Ahí pueden encontrar a Víctor si tienen alguna pregunta, alguna inquietud, quieren hablar con él, tienen alguna conversación. Yo sé que está dispuesto y disponible para enseñarles cosas que ustedes no conocen, pero que el Padre ya reveló y que quiere que sus hijos los conozcamos y que lo vivamos. ¿Quisieras hacer alguna oración por aquellos que nos están viendo o un mensaje ya para cerrar Café con Dios TV? Más que una oración, es aplicar un principio. Te diría lo siguiente: coge un lápiz, una hoja y escribe en las 5 áreas de tu vida en qué quieres convertir. Simplemente en 1 año, en 3 años y en 5 años, en la parte personal, en la parte familiar, en la parte financiera, en la parte social y en la parte profesional. Escribe detalladamente en quién me quiero convertir, que esa sea tu visualización. Si haces eso con total responsabilidad y te enfocas en eso, en 5 años muy seguramente vas a decir, uy, Víctor, funcionó en estos 5 años, porque es un principio. ¿Sabes por qué? Porque Jesús dice en Juan 24:35, en Mateo 24:35 dice, cielo y tierra pasarán, pero mis principios no pasarán. Ese principio es uno de los principios, de los 7 principios de la creación, te lo estoy dando ahora. Escribe todo lo que quieras, que eso es tu visualización. No negocies con nadie nada, concéntrate en ello, comprométete tanto en la oración como en la acción a ser consecuente con eso que escribes ahí y lo vas a tener. Y mi única oración por ti sería, gracias Señor, porque tu principio sigue funcionando cada que lo aplica un hijo tuyo en esta tierra. Es así de sencillo, es así de simple. Y antes de despedirnos, como siempre, tenemos regalitos para nuestros invitados. Y esto gracias a Tortas y Tortas, que nos ayudan a endulzarle los momentos de la vida a nuestros invitados. Por eso, hoy te tengo este regalito gracias a Tortas y Tortas, para Muchas que gracias. endulces mucho más esa vida que tienes como hijo. Vamos a celebrar el cumpleaños de los hijos de Dios. ¡Claro! Muy bien. Super. Ahí está. Muchísimas gracias a Tortas y Tortas, que como siempre nos envía estos regalitos deliciosos para nuestros invitados. Y por lo pronto, yo quisiera que usted y yo hiciéramos esta oración juntos. Ahí donde está, cierre sus ojos y repita después de mí. Señor Jesús, te doy gracias porque eres bueno. Gracias por llegar a mi vida. Tú eres mi Padre y yo soy tu hija. Te recibo en mi corazón como mi único Señor y Salvador. Te pido que me perdones si te he fallado y que a partir de hoy podamos ser uno solo. En el nombre de Jesús, amén y amén. A ustedes, muchísimas gracias por quedarse hasta el final de esto que se llama Café con Dios TV. Hasta pronto. Esto fue Café con Dios TV. Te esperamos en un próximo programa con un testimonio más que cambiará tu vida. Ruta Arca 2022. Premios Arca Internacional. Calle 42, número 74-32, Laureles, Medellín. Premios Arca Internacional. Calle 42, número 74-32, Laureles, Medellín. Premios Arca Internacional. Calle 42, número 74-32, Laureles, Medellín.